Bueno, vamos a ir a la segunda parte de logaritmos, que sería la parte de propiedades, ¿sí? Son 4 propiedades, acá las tienen, les dejo un segundito por si quieren hacer captura de pantalla. Bien, y vemos que en la primera tenemos el logaritmo en cualquier base, recuerden que este es el número, la base de la potencia. Bien, el logaritmo en una base de una cuenta de por, ¿ven? Entonces, la propiedad que dice que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. Fíjense que de este lado tengo un solo logaritmo, de este lado tengo dos. El producto se transforma en suma de logaritmos, ¿sí? El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. La segunda propiedad sería la contraria, la recíproca. El logaritmo en base a, en cualquier base de una división, recuerden que la división la podemos escribir con 2 puntitos con forma de fracción. ¿A qué va a ser igual? A la resta de los logaritmos. Fíjense, si el producto se transforma en suma, la división se transforma en resta. Bien, el que sigue, me olvidé, le borré una cosita y me olvidé agregarla, ¿sí? Es el logaritmo de una potencia, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Es igual al producto, a la cuenta de por de el exponente por el logaritmo de la base. Como para que uno se acuerde qué es lo que uno hace, les hace como una flecha así. Pasa multiplicando ahí adelante. Entonces te queda n por el logaritmo de lo de adentro, digamos, ¿sí? Y la raíz, ¿se acuerdan que se puede expresar la raíz como una potencia de fracción, que lo vimos en la anterior? Bueno, si lo escribiera con la forma de una fracción, esta raíz, me quedaría 1 a la n, a la 1 sobre n. Y se acuerdan que por esta propiedad se pasa acá multiplicando adelante. Entonces acá está 1 sobre n por el logaritmo en base a de b. Otra forma de escribir lo mismo es dejas el logaritmo en base a de b y le pones todo sobre la n abajo, ¿sí? Como está dividiendo. Entonces, es lo mismo decir que el logaritmo de una raíz, ¿sí? Es igual a el cociente, a la división entre el logaritmo y el índice de la raíz. Y esto es lo mismo que esto expresado de otra manera. Bien, vamos a ver algunos ejemplos cortitos de propiedades de logaritmos. Fíjense, yo acá tengo el logaritmo de un producto, ¿sí? En la propiedad 1 decía que el logaritmo de un producto era igual a la suma de los logaritmos. Quiere decir que me queda el logaritmo en base 7 de 49 más el logaritmo en base 7 de 7. Acuérdense que la palabra logaritmo me tiene que hacer acordar a la palabra exponente, ¿sí? Entonces, ¿a qué exponente hay que elevar al 7 para llegar a 49? ¿Se acuerdan que hacíamos esto? 7 a la cuánto es igual a 49. ¿Qué número pondrían ahí? Y sí, un 2. Más logaritmo en base 7 de 7. Sería 7 a la cuánto me da 7. ¿Y qué dirían ustedes? Y a la 1. ¿Sí? Entonces, ahí me queda 1. 2 más 1, 3. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con el ejemplo 2. Es el logaritmo de una división. Dijimos que era igual a la resta de los logaritmos. Quiere decir que me queda el logaritmo en base 2 de 32 menos el logaritmo en base 2 de 4. ¿Sí? ¿A qué exponente hay que elevar al 2 para llegar a 32? A la 5, ¿no? ¿Y a qué exponente hay que elevar al 2 para llegar a 4? Al cuadrado, ¿sí? 5 menos 2 es 3. Bien, acá tengo un ejemplo de la propiedad 3. Fíjense, tengo el logaritmo de una potencia. ¿Qué había que hacer? ¿Se acuerdan que pasábamos multiplicando acá el exponente? Quiere decir que este 3 lo paso multiplicando acá adelante. 3 por el logaritmo en base 2 de 8. ¿Sí? El 3 lo dejo y ¿a qué exponente hay que llevar al 2 hay que elevar al 2 para llegar a 8? ¿Sí? A la 3. 2 al cubo es igual a 8. ¿Sí? 3 por 3 es 9. Y este de la raíz, ¿se acuerdan que se podía expresar de dos maneras? Bueno, lo expresan de la mejor manera que ustedes les quieren. Yo lo voy a escribir en forma de fracción, entonces este 2 pasa dividiendo
Y arriba me quedaría logaritmo en base 3 de 81. 3 a la cuánto me da 81. A la cuarta. 4 dividido 2 me da 2. ¿Sí? Bien. Pero ahora vamos a ver algunos ejercicios un poquito más difíciles. Ven que acá, en el ejemplo 5, tengo una cuenta adentro del logaritmo. ¿Sí? Pero ya no, perdón, no tengo una sola. Recién teníamos o un por o un dividido. Bueno, acá ya tengo dos cuentas. Ven que hay un dividido y un por. Entonces, voy a tener que aplicar las propiedades. El problema es en qué orden las voy a aplicar. Para ir viendo en qué orden se aplican, lo que tengo que ver es cuál es la operación, la cuenta que modifica, que molesta a todos los números. Fíjense que esta cuenta de por solamente molesta al 4 y al 8. Pero al 32 no le hace nada. En cambio, el dividido, ¿sí? Divide al 32 y usa los dos números de abajo. Quiere decir que la cuenta principal acá sería el dividido, ¿sí? Entonces, digo, bueno, ¿qué propiedad había del dividido? ¿Se acuerdan que el logaritmo de una división era igual al logaritmo, a la resta de los logaritmos, ¿sí? Bien, pero acá ya no tengo operación en este, pero fíjense que acá todavía tengo operación, ¿lo ven? Entonces digo, bueno, tengo que aplicar la propiedad. ¿Qué propiedad sería esa? Y el logaritmo de un producto, ven que yo primero lo copio como está, y digo, el logaritmo de un producto, ¿se acuerdan que era igual a la suma de los logaritmos? Ojo acá, que como tengo un menos, voy a tener que poner entre paréntesis, ¿sí? Porque en realidad me va a cambiar los signos. ¿Está bien? Entonces, fíjense que el producto lo transformé en suma de logaritmos. Y ahora sí puedo resolver. ¿A qué exponente hay que elevar al 2 para llegar a 32? A la 5, menos. ¿A qué exponente hay que elevar al 2 para llegar a 4? A la 2, más. ¿A qué exponente hay que elevar al 2 para llegar a 8? A la 3. Resuelvo primero lo del paréntesis, ¿se acuerdan? Me queda 5 menos 5 es 0. Y el último ejemplo es un poquito más largo. Siempre recuerden cuál era la pregunta. ¿Qué operación, qué cuenta molesta a todo lo demás? Fíjense que acá lo único que molesta a todo lo demás es este 2. Entonces me doy cuenta que la primera que molesta a todo es la potencia. Y pienso, ¿cuál era la propiedad de potencia? ¿Se acuerdan que pasaba multiplicando el exponente acá adelante? O sea que me queda 2 por el logaritmo de 3 por raíz cuadrada de 27 sobre 81 a la cuarta. Bien. Ahora miro de lo que me queda, cuál es la operación que molesta a todo lo demás. Fíjense, esta raíz solo lo molesta al 27, a los demás no le hace nada. Este por solo modifica al 3 y al raíz de 27, al 81 a la cuarta no le hace nada. Y así, ¿cuál es la única operación que molesta? Es el dividido. Entonces pienso, bueno, el dividido, ¿qué hacíamos? ¿Se acuerdan que se transformaba en una resta de logaritmo? Miren, me olvidé la base acá, perdón. ¿Se acuerdan que el dividido se transforma en la resta de los logaritmos? Quiere decir, el logaritmo de lo de arriba menos el logaritmo de lo de abajo, ¿sí? Acá me olvidé una cosa a propósito. ¿Cuál es? El paréntesis. ¿Por qué? Porque este 2 multiplica a todo lo que yo vaya trabajando acá. Así que sí o sí tengo que usar un paréntesis. Tal vez tenga que agregar después un corchete, ¿eh? Bien, ahora miro adentro de cada término. Me olvido las bases, perdón. Adentro de cada término, ¿tengo cuenta acá todavía? Sí, todavía tengo dos cuentas. Entonces, ¿cuál es la principal? La que molesta a todo lo demás es el por. El por, ¿qué decía la propiedad de por? Decía que era igual a la suma de los logaritmos, ¿sí? Bien, y en esta también tenemos cuenta que es una potencia. ¿Qué había que hacer? Pasábamos multiplicando el exponente adelante, ¿sí? Bien, fíjense, entonces acá tengo por un lado el por y por otro lado acá tengo la potencia. ¿Me siguen? Que yo voy poniendo los pasitos, las operaciones. Bien. Fíjense que yo adentro de este logaritmo ya no tengo cuenta. Adentro de este logaritmo sí tengo una cuenta, tengo una raíz molestándome. Y adentro de este no. Entonces voy a tener que venir a trabajar acá.
Dejo el 2 por, paréntesis, logaritmo en base 3 de 3. Ojo con apurarse a resolver las cuentas antes porque a veces puede llegar a traer problemas. ¿Se acuerdan que acá este índice pasaba dividiendo? Que yo lo podía escribir con forma de fracción. Bueno, lo escribo dividiendo. Hay otras formas. El que quiere usar la otra forma está muy bien. Y 4 por logaritmo en base 3 de 81. Ya los logaritmos adentro ya no tienen cuenta. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a resolver. ¿Cuál es el logaritmo en base 3 de 3? 1 más. ¿Cuál es el logaritmo en base 3 de 27? ¿Cuál es el exponente? Hay que elevar al 3 para llegar a 27. Al cubo, ¿sí? Dejo este 2 menos 4 por... ¿Cuál es el logaritmo en base 3 de 81? ¿A qué exponente? Hay que elevar al 3 para llegar a 81. Por 4. ¿Sí? Fíjense, 2 por 1 más 3 medios menos, fíjense que si yo separo en términos tengo que hacer la cuenta de por, ¿no? 16. Si hacemos esta cuenta con la calculadora, bueno, me quedaría menos 32, menos 32, menos 29, menos 27 medios. ¿Sí? Bien, y si hago esta cuenta de por con la calculadora o no, fíjense, más por menos menos, se simplifica así, me queda menos 27. Ese es el resultado. En realidad, acuérdense que lo importante para hacer este tipo de ejercicios es ir viendo el orden en que tengo que aplicar las propiedades. La operación que molesta a todos los números es la primera que sale. Con lo que me queda, la operación que molesta a todos los demás números es la que segundo sale y así.